Fernando Ortiz Proal. El gusto de saludar a Fernando, que como saben cada jueves nos da su punto de vista sobre los grandes temas de la agenda pública. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a la distancia. Estimado Ángel, ¿cómo estás? Aquí en el estudio y por instrucciones de Sole, usurpando el mismísimo trono, con esta vista espectacular y muy contento de estar contigo. Ni me digas, al contrario, ya sabes, es tu casa y ese lugar también es para ti, mi querido Fernando. Además quiero aprovechar para nuevamente, ya te lo dije antier en persona, pero quiero tener de testigos a toda esta gran audiencia de RR Noticias, de agradecerte enormemente a nombre de la familia de Respuesta Radiofónica por tu disposición para acompañarnos en este evento que tuvimos hace un par de días, que tuvo gran éxito y donde pues además nuestros invitados se quedaron muy contentos con esta exposición que presentaste sobre pues cómo está el día de hoy el escenario electoral, la numeralia, qué es lo que está en juego y cuáles son las alternativas. La verdad es que la gente quedó muy contenta con este gran evento auspiciado por Respuesta Radiofónica y que tuviste a bien, y te lo agradezco enormemente, habernos acompañado, mi querido Fernando. No, hombre, estimado Ángel, fue un placer poder participar y yo reconozco y celebro que una empresa como RR tenga ese compromiso social de organizar esta clase de eventos que para todos pues nos dan luces y nos permite formar nuestro criterio, ¿no? Como tú bien lo decías en el evento, estimado Ángel, aquí no se trata de orientar el voto para un lado o para el otro, sino simplemente de contar con información veraz y suficiente para que cada quien se forme su criterio y en su momento pues vote como mejor le parezca, ¿no? Tienes toda la razón, Fernando. Oye, ¿de qué hablamos el día de hoy? Pues mira, precisamente uno de los temas interesantes y que deriva de este tercer debate presidencial es la propuesta que hace Claudia Sheinbaum de eliminar a los legisladores plurinominales. Y la verdad es que es un tema controvertido porque de cuando surgió esta figura en el sistema político mexicano a la fecha, ha cambiado mucho la manera de hacer política en México. Ángel, en un primer momento, cuando teníamos un sistema pues de partido hegemónico, de partido único, los pluris fueron el mecanismo por el cual empezó a darse oportunidad a voces, a perfiles de la oposición con ideologías diferentes a las del Estado, para participar en la vida pública de México, ¿no? Y en aquel entonces, pues hubo personajes que nutrieron, pues desde el Partido Comunista, desde el PSUM, etcétera, las cámaras, y lograron generar una inercia de mayor pluralidad. Al día de hoy, me parece que ya no existe esta necesidad, puesto que la diversidad política ya es una realidad cotidiana y que cada elección, bueno, se integran de esta manera las cámaras del Congreso, ¿no? Reducir de 500 a 300 diputados puede ser conveniente o no, honestamente no lo sé. Es tan mala la imagen de los legisladores en México que la gente mayoritariamente apoya que se reduzca su número. No obstante, hay una regla genérica que es: a mayor número de representantes, mejor representación. O sea, se supone que si tenemos más representantes, estamos mejor representados. Lamentablemente, eso no ha ocurrido con las cámaras del Congreso mexicano, particularmente con la Cámara de Diputados. Y bueno, finalmente es una propuesta interesante que ahí está. Pareciera que en las últimas legislaturas Morena es el partido que más se ha beneficiado de esta figura de los pluris, por eso llama la atención la propuesta de Sheinbaum desde ese partido, ¿no? Ha levantado mucha ámpula y bueno, pues ya te adelantaste tú a la respuesta, porque justamente te quería preguntar cuál era tu visión personal sobre este tema de desaparecer o no las figuras plurinominales. Yo particularmente creo, estoy de acuerdo contigo, el momento político que hoy se vive en el país es distinto de aquel en el que surgieron allá en la década de los 70 estas figuras, pero y aparte me parece a mí que a día de hoy muchos de estos diputados y senadores que no parten de la elección directa en las urnas, pues sirven solamente estas listas, y lo hemos visto, para que un grupo de barbajanes, de pillos y de acomodaticios de la política sigan comiendo con manteca de ella. A mí me parece una falta de respeto a la ciudadanía el hecho de que estos señores dirigentes de los partidos, particularmente en Acción Nacional y en el PRI, pues ellos dijeron: mira, aunque el barco se hunda, yo ya tengo un salvavidas, porque yo ya tengo lugar como pluri para la siguiente legislatura. Es francamente una desvergüenza, Fernando.
Así es, Ángel, tú le das al clavo una vez más. El problema no son los pluris, sino la manera en la que se ha hecho uso de esta figura por parte de los partidos políticos que se han agandallado estas posiciones para sus grupos de interés, para permanecer en el poder partidario, y que muy rara vez se ve que sean espacios que se abran pues para personajes de la sociedad civil destacados. Pudiéramos pensar en exrectores, rectoras de universidades en nuestro país, comunicadores, artistas, etcétera, que se supone podrían enriquecer estas visiones al interior del Congreso, y para nada, ¿no? Son los mismos. Las listas, de repente tenemos un déjà vu porque ves las listas cada 3, cada 6 años y pareciera que son las mismas personas, ¿no? Y el tema que viene conectado es también esta reelección inmediata de legisladores, que también Sheinbaum la pone en el debate, la necesidad o más bien la conveniencia de que continúe la reelección inmediata de legisladores, o se regrese al esquema anterior en el que tenían que pues pasar por otros cargos para poder regresar al Congreso. ¿Qué puede ser más sano? Pues no lo sé, estimado Ángel. Lamentablemente el problema no es la figura o las figuras como tales, sino el uso que se les ha dado en este país. Es que ese es justamente el asunto, Fernando. Si se legislara para ponerle candados a estas listas y que los personajes que pudieran acceder a ellas fueran justamente representativos de un mosaico de la sociedad como es el día de hoy, honraría justamente la figura original de las pluris, tal como se pensó en aquella reforma política de los 70s que pensó don Jesús Reyes Heroles. Y entonces veríamos yo me imagino en un mundo ideal que en estas listas pudieran estar, por ejemplo, algunas de las madres buscadoras de estos hijos desaparecidos, que estuvieran, por ejemplo, personajes de esta comunidad LGBTQ y más, que hoy también tienen voz y participación. Yo sé que ya hay algunos, pero algunos otros tal vez, como decías tú, tal vez comunicadores, activistas en pro de la ecología. No sé, hay toda una variedad de personas que el día de hoy no han sido tomadas en cuenta por la gran política y que deberían estar metidas en estas listas y que evidentemente no lo están ante las componendas que hacen en las cúpulas políticas. Así es, Ángel. La diversidad política ya no está a discusión, pero sería muy sano que una diversidad social integrara a las cámaras de nuestro Congreso a través de esta figura de las pluris. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo francamente difícil que eliminen la totalidad de las candidaturas plurinominales. Yo creo que van a hacer una reducción de las cámaras, probablemente de la Cámara de Diputados, de 500 a 400 legisladores. Van a quitar 100 de los 200 plurinominales que existen, el 50%. En el Senado sí sería sano eliminar los pluris, porque finalmente desequilibran la equidad republicana que debe de prevalecer en el Senado. El Senado, recordemos, es el órgano que representa a la federación, en el que todas las entidades federativas, independientemente de su población, tamaño, economía, tienen la misma validez. Y cuando tú metes senadores pluris, como no se reparten de manera equitativa entre las entidades, no hay 32 de entidades diferentes, viene a desequilibrar esa composición senatorial, ¿no? Pero bueno, esperemos primero a la elección, a el postelectoral, y en su caso el nuevo gobierno pues tendrá que tomar estas decisiones, ¿no? Es más, a mí me parece, salvo tu mejor opinión, Fernando, que esto solamente es una propuesta de campaña y que después se va a diluir, se va a disolver en el viento y vamos a seguir con el mismo número de diputaciones y senadurías, porque a final de cuentas también el partido que hoy está en el poder y sus aliados se han visto beneficiados de ellos. Entonces, ahí sí, si raramente los vemos ponerse de acuerdo, aquí sí siempre se ponen de acuerdo para no eliminar estas listas y estas figuras, porque les convienen a todos ellos, sin importar el color de partido. Ciertamente aquí el verdugo tendría que ser la víctima, ¿no? Los que tendrían que eliminar las pluris, entre otros tendrían que ser los propios pluris, ¿no? Entonces, como tú bien señalas, Ángel, se antoja complicado, se antoja difícil. Se ve que es de estas iniciativas que, aunque el Ejecutivo promoviera, probablemente no encontrarían una salida fácil en el trámite parlamentario, ¿no? No quiero dejarte ir, Fernando, sin preguntarte cuál es tu opinión a propósito de esta tragedia vivida anoche en Nuevo León. Yo lamento muchísimo lo ocurrido en el evento político de la candidata Canavati en San Pedro Garza García, Nuevo León. Es una
tragedia. La verdad es que pues las personas, de por sí cuesta trabajo que la gente se involucre en temas políticos y que participen para que cuando lo hacen pues queden expuestos a estas situaciones. Finalmente tendrá que investigarse y ver si hay responsabilidad de alguien pues por negligencia, por omisión, o simplemente pues se trató de una cuestión de la naturaleza lamentable que la provocó, ¿no? Lo importante pues es que las personas que se encuentran todavía hospitalizadas logren recuperarse, que ya no haya más pérdidas de vidas y bueno, solidarizarnos con las familias de las personas que fallecieron. Quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo, mi querido Fernando. Te deseo un estupendo jueves. Igualmente, Ángel, estupendo jueves para ti, para todo el auditorio. Un abrazo. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana aquí en RR Noticias.